¿Alguna vez te has preguntado cómo hemos llegado hasta lo que somos? Seguro que te suena el Big Bang, que apareció agua en la Tierra, que surgió vida en ella, que aparecieron los dinosaurios, que estos murieron por un meteorito, que esto lo aprovecharon unos pequeños roedores que con los años dieron lugar a un mamífero que desarrolló pulgares oponibles, que este aprendió a cazar, a cultivar, a crear fuego, construyó sociedades, un lenguaje y de ahí salimos nosotros. Pero espera un momento, vamos por partes. ¿Qué es la vida? Según la ciencia, la vida es la capacidad de los seres vivos para realizar las funciones vitales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, consiste en realizar tres funciones básicas. La primera es intercambiar materia y energía con el medio, es decir, hacer la función de nutrición. La segunda es responder a estímulos del ambiente y adaptarse a él para sobrevivir, es decir, hacer la función de relación. La tercera es crear nuevos individuos para asegurar la evolución de las especies en el tiempo, o lo que es lo mismo, hacer la función de reproducción. Nutrirse, relacionarse y reproducirse. En esto consiste vivir. Pero un momento, ¿cuándo surgió la vida en la Tierra exactamente? Retrocedamos. Nuestro planeta tiene una edad de 4.600 millones de años. Pero ojo, que la vida no surgió inmediatamente. Para que apareciera algún ser vivo hubo que esperar hasta los 3.800 millones de años. La vida apareció entonces gracias a las características particulares de la Tierra. Por un lado, tiene la distancia justa con el Sol para mantener una temperatura constante y templada. Por otro, en ella existe agua en estado líquido. Y por último, posee una atmósfera que retiene el oxígeno y filtra la radiación dañina. Vale, hasta ahí se entiende. Pero espera, ¿cómo surgió entonces la vida en la Tierra? Los humanos, que siempre necesitamos hacernos y responder preguntas, hemos desarrollado varias hipótesis para explicar cómo ocurrió. ¿Te da curiosidad? Vamos a verlas. La primera que veremos es la generación espontánea. Suena muy mágico, ¿verdad? El primero en defender esta teoría fue Aristóteles. Defendía que algunas formas de vida sencillas surgían tras la interacción con la materia inerte gracias a una fuerza vital llamada entelequia. Más tarde, en el siglo XVII, Helmont defendió esta teoría añadiendo que si ponía ropa sudada en un recipiente de boca ancha y se le añadía trigo, a los 21 días se habría transformado en ratones adultos idénticos a los ratones normales. Esto suena más mágico aún, ¿eh? Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que Pasteur la refutase. Él fue quien demostró el principio de biogénesis, es decir, que la vida viene de la vida. Para ello realizó un experimento en el que demostraba que el caldo esterilizado por ebullición se contaminaba en contacto con el aire, ya que la contaminación solo se producía al abrir el matraz cuando los microorganismos podían entrar en él. La siguiente teoría que veremos es la panspermia. Fue formulada en el siglo V a.C. por el griego Anaxágoras. Estaba convencido de que las esporas de los primeros microorganismos pudieron llegar a la Tierra transportadas por cometas y meteoritos. Por increíble que te parezca, esto actualmente se considera posible. Sin embargo, no explica el origen de esas esporas en los demás planetas, por lo que no es una teoría aceptada científicamente. Otra teoría más. En el siglo XX, Oparin y Haldane propusieron la síntesis abiótica. Según esta teoría, los primeros seres vivos surgieron cuando las moléculas orgánicas se organizaron en sistemas coacervados. ¿Qué? Coacervados. Los sistemas coacervados son sistemas esféricos aislados que evolucionaron hacia formas celulares. Al parecer, estas primeras células se alimentaban de moléculas orgánicas del medio. De ellas surgieron los distintos tipos de celulares y, posteriormente, los seres pluricelulares. Finalmente, hoy el origen de la vida y su biodiversidad se explica con una teoría compuesta de dos fases. Primero se dio la evolución química, cuando componentes de la atmósfera primitiva terrestre reaccionaron dando lugar a las primeras moléculas orgánicas sencillas o biomoléculas. Estas biomoléculas, a su vez, se acumularon y formaron el caldo primitivo donde evolucionaron y se hicieron más complejas. Entonces, se organizaron en membranas esféricas y huecas con proteínas y ácidos nucleicos dentro. Así se convirtieron en las primeras protocélulas. A partir de este punto comenzó la segunda fase, la evolución biológica. Las protocélulas intercambiaron materia y energía con el exterior, se reprodujeron y se transformaron en células procariotas. Estas, a su vez, evolucionaron a diferentes tipos, heterótrofas, fotosintéticas,
hasta llegar a las células eucariotas. La persona que explicó esto fue Lynn Margulis en 1967, con la teoría endosimbionte. Según esta teoría, una célula procariota fagocitó otras células procariotas aerobias más pequeñas, pero en vez de ser digeridas, sobrevivieron en simbiosis con ella, dando lugar a las mitocondrias. Se trata de un accidente inesperado que hoy explica nada menos que la aparición de las primeras formas complejas de vida por las que existimos hoy. ¡Qué locura! Sin embargo, se creía que todas las especies actuales eran exactamente iguales desde su aparición en el planeta, hasta el siglo XIX, en el que se encontraron los primeros fósiles. ¿Imaginas la cara de la persona que encontró aquellos huesos tan extraños por primera vez? Gracias a esto, se pudo definir la idea de evolución biológica como un proceso continuo de transformación y aparición de especies. Pero no solo sabemos esto por el registro fósil. Existen otras pruebas que evidencian un proceso de evolución en las especies. Por ejemplo, las aportadas por la anatomía comparada. Con ellas se diferencian dos tipos de órganos. En primer lugar, los órganos homólogos, siempre y cuando presenten un origen evolutivo común, pero con adaptaciones a diferentes funciones, como las extremidades de los mamíferos. En segundo lugar, los órganos análogos, en el caso de que cumplan funciones similares, aunque no tengan el mismo origen, como las alas de un insecto y un ave. También refuerzan la teoría evolutiva las pruebas embriológicas. ¿Por qué? Pues porque gracias a ellas hemos visto que hay enormes similitudes morfológicas en las primeras fases del desarrollo embrionario de todos los grupos de vertebrados. Esto quiere decir que en fase embrionaria tú eras casi igual a un pez o un ave. Increíble, ¿no crees? Un último ejemplo que apoya la teoría evolutiva son las pruebas moleculares. Estas corroboran que todos los seres vivos estamos constituidos por los mismos tipos de moléculas, con lo que se comprueba una vez más que tenemos un origen común. Bueno, ¿has conseguido aclarar qué es la vida? A pesar de todo lo que sabemos sobre ella, el ser humano sigue teniendo grandes cuestiones acerca de en qué consiste realmente. Sin embargo, hoy has aprendido, según la ciencia, qué es la vida y cuándo surgió, así como las diferentes teorías que el ser humano ha propuesto para explicar su aparición. También has visto qué es la evolución y las pruebas que demuestran que las especies han ido cambiando a lo largo de su historia. Pero aún queda mucho más por aprender, así que no te pierdas las siguientes lecciones. Y recuerda realizar el test al final de la videolección. Hasta muy pronto.